Church coalition, several members of the faction approached the fence to offer communion to the federal agents and the detainees inside. Can you make a phone call to the State Police Officer Bradley spoke with us and understood Brawling, Illinois, centro de detención ICE. Vamos por partes. Migración o ICE, este centro de detención, hay muchos hispanos detenidos que ellos ejercen la religión católica. Esta peregrinación era con el fin de llevar a Jesús a Eucaristía y precisamente celebrar la Eucaristía dentro del centro de detención. Como siempre, los hermanitos separados dicen que esto es un show, que es un montaje, que es inteligencia artificial y que no es verdad. Pero bueno, ellos siempre van a decir cosas así. Vamos a lo que nos interesa. La iglesia avisó con anticipación de su presencia en el lugar, pero cuando llegaron no los dejaron entrar. Hacen el show de que hacen algunas llamadas y para finalmente decir que no hay acceso a entrar. La iglesia solamente iba a llevar los elementos necesarios y en este orden espirituales para que las personas detenidas ejerzan su fe. Nada más a eso iban. La misma palabra dice Jesús, que dice que vayamos a visitar a los enfermos, que vayamos a visitar a los detenidos en la cárcel. Y los apóstoles le preguntaron: ¿cuándo te vimos enfermo y te fuimos a visitar, o preso y te fuimos a ver? Y pues Jesús dice que con lo que hicieses con los más pequeños, como si se lo hiciéramos a él. La migración no los dejó entrar, no los dejó ejercer su creencia. Y bueno, el escándalo surge porque ahora la iglesia está demandando a ese centro de detención ICE en Illinois. Bueno, este es el contexto de lo que sucedió. Es importante saber que bueno, muchas denominaciones no católicas, ¿verdad?, ya deberían de hacer lo mismo, ejercer una presión, porque a Cristo es a quien se le negó la entrada. Era Jesús Eucaristía, era Jesús en el sagrario, Jesús sacramentado, era Jesús al que se le negó la entrada a esa cárcel. Bien, me alegro, me da orgullo saber que hay sacerdotes con esa iniciativa, así como hay sacerdotes que vamos y les hemos acompañado a los centros de aborto. Es lo mismo. El mal no descansa de día ni de noche, y nosotros debemos hacer este tipo de peregrinaciones para levantar nuestra voz. Ya basta de que se burlan de la fe católica. Mi invitación es a los hermanos separados: levanten la voz, hagan lo mismo, lleven a la Biblia, aunque sea en procesión, pero vayan a esos centros de detención, vayan, porque todas las personas que están ahí tienen una fe en Cristo. Y bueno, ya de por sí los tienen presos. Déjenlos que ejerzan su libertad de culto. No iban a sacarlos, no iban a hacer destrozos, no iban con violencia a ese lugar. Solamente querían ver a los hermanos detenidos y llevarles la fe y la esperanza espiritual, que es la Santa Eucaristía. Bueno, qué mal por estas autoridades, qué mal por este país donde el presidente de Estados Unidos dice ser cristiano, y miren a lo que ha llegado o lo que pasa con todo esto. La realidad es que en todas las partes del mundo la iglesia puede entrar a los centros de detención,
pero aquí le están negando la entrada a Jesús mismo. Por eso es que es muy grave. Miren en la decadencia que estamos cayendo, en la decadencia, en el humanismo sin Dios, ¿verdad? Dice precisamente en ese sentido que el humanismo no quiere aceptar estado laico, no quiere, pero sí aceptan el laicismo y la discriminación, y en este orden se ponen en el lugar de Dios al grado de decir doctrina solamente de un partido, de un color. Hermanos cristianos católicos, vamos a tener en cuenta lo que pasó y orar por nuestros hermanos que están detenidos, porque al final de cuentas son hermanos detenidos, y levantar la voz para que este pueblo, esta nación y las naciones del mundo, como dice Mateo 28:20, todo pueblo, nación tendrá discípulos de Jesús, porque ese es el mandato de Jesús: vayan a todo pueblo y nación. Entonces Jesús es por eso, y por eso la iglesia también es universal, para todo el mundo. Las fronteras no tienen que dividir a Jesús de sus creyentes. Qué mal por este gobierno, que miren a lo que ha llegado. Bien, aplaudo la valentía de estos sacerdotes y sobre todo los peregrinos de todo pueblo y nación, porque aquí se juntaron todos los pueblos y naciones. Hay americanos y de otras naciones y personas habla hispana. Bien por ellos que están allí orando y están ahí escuchando la negación de un gobierno que, miren, les escandaliza a Jesús. Qué lástima, en oración, en realidad, al mirar cómo le negaron la entrada a un centro de detención a Jesús mismo. Este país está en decadencia, una decadencia espiritual. Y no nada más este país, muchos países negando a Jesús. Bien, mis hermanos, nada más sí, los invito a estar en oración y recordar que dice el Evangelio de San Juan 3:16: tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, por favor, oremos por estas gentes que no se les ablandó el corazón ni viendo a Jesús eucarístico. No fue un show, no fue inteligencia artificial. En realidad se presentó la iglesia y les negaron la entrada, aun cuando la iglesia ya había avisado que se presentaría. Entonces, ya no le doy más vuelta, les dejo nuevamente el video. Bendiciones, paz y bien. Following the same spirit and logic and generosity, they would want us to bring communion to the people here. It brings them peace and solace that they deserve. Sir, what did you want to add, sir? So Illinois state law, a law was passed a number of years ago by the state of Illinois that says chaplains can go into the detention facility and should be allowed to. So this denial is a denial of us bringing what we do, the presence of Christ, into this horrible place where people are being detained, who are hungry to know that people love them and people care for them and God loves them. That's what we seek to bring. Father Larry Dowling, D-O-W-L-I-N-G. And what, I'm sorry, I missed some of this. Can you talk a little bit about how you feel that you guys were denied? Just very disappointed because we simply wanted to bring the love of God and the presence of the Eucharist to these prisoners, which we have been allowed to do before all of this stuff happened. We had people that were able to go in according to state law. We're allowed to, and they would not allow us to come in. So they're basically rejecting us bringing the presence of Christ, the presence of God, God's love into the detention center. We now invite Sister Jeremy, part of the delegation, to come forward and give us an explanation of what had happened. State Police Officer Bradley spoke with us and understood what we were asking, that we were coming to share the body of Christ
with our sisters and brothers. He does not make that decision. He had to call in to their station those who are located